saber qué tan difícil es exponer aquí. ¿Qué se necesita o qué tiene para poder? Bueno, pues principalmente San Ildefonso, que ya el próximo año cumple 20 años de museo, tiene una coordinación que se llama Exposiciones y Registro de Obra. En ella se genera precisamente todo el cronograma en el cual por un lapso de un año San Ildefonso va a ir trabajando sus exposiciones. Este va en relación a las decisiones que determine la coordinación ejecutiva o la dirección, que en colaboración de ambas coordinaciones deciden qué van a presentar a lo largo del año. ¿Qué es lo que determina esa programación de exposiciones? Pues principalmente son varios factores. El primero, pues la cuestión de los presupuestos. San Ildefonso no es un museo que esté afiliado específicamente a los museos del INBA o del INA o del CONACULTA. Es una institución en cierta medida que podemos determinarla o llamarla híbrida, porque es un mandato tripartito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene tres digamos, dueños o tres personas que deciden el criterio de San Ildefonso. Uno es, por un lado, la Universidad de México, el segundo es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el otro es el gobierno del Distrito Federal. Entre esos tres organismos designan a la coordinación ejecutiva, a la cual le delegan la autoridad para que institucionalmente San Ildefonso funcione y presente las que considere o crea necesarias o pertinentes o de acuerdo a su misión como museo por un año. Entonces, partiendo de esa premisa de cómo funciona el museo, la dirección entonces, junto con Exposiciones y Registro de Obra, que es una de sus áreas, entonces establecen un cronograma de trabajo. En este cronograma de trabajo, bueno, se planifica tiempos, presupuestos, propuesta artística y por otro lado actividades que resulten del interés para los visitantes y que con ello, con todos estos cuatro elementos, se concrete la misión de San Ildefonso, que es presentar el acervo histórico, artístico, antropológico del hombre, no solamente en México, sino del mundo. Otra de las características que ha tenido San Ildefonso en los últimos al menos 6 años es su viraje en relación a arte contemporáneo. Sigue presentando estas exposiciones monumentales y monográficas, así las podemos llamar, pero también ha ido generando una vertiente de propuesta artística en relación a tendencias de vanguardia, artistas contemporáneos. Nos hemos percatado que nuestro público es un público, además de ser un público joven, es un público que regresa. Entonces lo que pretendemos es siempre generar propuestas artísticas que resulten de interés moderno, de vanguardia, ¿no? De ahí que San Ildefonso, al menos en los últimos 5 años, tenga esta referencia de ser un museo muy dinámico, muy diverso, que presenta exposiciones siempre muy diferentes, ¿no? Y podemos citarte varias, ¿no? Desde Francis Salis, David Lachapelle, María Destino, la colección fotográfica del Deutsche Bank, la participación en el programa de Fotoseptiembre, donde presenta exposiciones de artistas fotográficos, de fotógrafos más sobresalientes, Betsabe Romero, Anthony Gormley, ahorita tenemos a Annette Lesage, a Flor Garduño, en fin. Siempre es tratar de dinamizar el espectro de propuesta artística para el público, y esto realmente por el público joven que hemos empezado a tener ya desde algunas generaciones, ¿no? Aquellos chavitos que llegaban en las secundarias, en las prepas, pues ahora ya son estudiantes de licenciatura y que estudian fotografía, diseño, que estudian ingeniería industrial, y entonces vienen y les gusta la propuesta, y entonces es de ahí que se ha generado todo este espectro. Ahora, yo como artista vengo y digo, quiero exponer una obra, o ustedes no solo. Exactamente, ¿no? Porque ahí venía la otra parte, ¿no? Todo esto, o sea, si hay ya ustedes lo pueden ver, hay un orden. Esta coordinación de la que les hablo, exposiciones y registro de obra, pues obviamente es quien se encarga de regular o determinar qué exposiciones o qué artistas se presentan. En este caso, entonces, la relación artista-museo es precisamente a través de esa coordinación, ¿no? Esta coordinación está comandada por el maestro Eric Cámara, ¿no? Uno de los museógrafos y curadores más importantes de este país, ¿no? Al menos en los últimos 10 años. Entonces,
Eric Cámara. El maestro Eric Cámara es el que con quien entra en contacto con las propuestas de los artistas a quien recurren, ya sea a través de la dirección o a través del maestro Cámara, que entonces dicen, bueno, tengo el interés de presentar mi obra. ¿Cómo llegan o cómo se presenta? Pues con una carpeta de trabajo, con una propuesta ya jurada, con una curaduría, con un guión curatorial ya establecido, con la intencionalidad de presentar esa exposición, y entonces en la coordinación de exposiciones y registro de obra, junto con la coordinación ejecutiva, se hace la evaluación en relación a la viabilidad que tiene el proyecto para poder ser presentado como una exposición artesanal. ¿Qué más? Por ejemplo, o sea, los artistas extranjeros, o sea, ¿tienen más prioridad o es Mira, te voy a decir algo que es muy, que en ocasiones ha sido motivo de mucha controversia en relación a San Ildefonso. Siempre se pensará que por los nombres, ¿no? Francis Alice, David LaChapelle, Mario Testino, así, no, brasileño, argentino, francés, pero no es así. Más bien la principal manera de tomar una decisión para presentar a algún artista es por la relevancia en el escenario del arte internacional actualmente, ¿no? Y ahí te puedo decir que, por ejemplo, personajes como Flor Garduño, que tenemos ahorita, que es como más mexicana que los nopales, o Betsabe Romero, que hace precisamente mucha de su propuesta cultural, de su propuesta artística, radica mucho en esta cultura de fronteras, porque gran parte de su trabajo lo ha desarrollado en la frontera México-Estados Unidos, pues son artistas mexicanos. Y se han presentado en San Ildefonso con un gran éxito y han competido al mismo nivel que con David LaChapelle, con Mario Testino o con Anel Messager. Y en este caso, ¿qué sucede en muchas ocasiones? San Ildefonso, quizás también por el prestigio que ha acumulado ya por varios años, ha alcanzado precisamente ese reconocimiento del público, y el público viene constantemente. Entonces, cuando ven en los carteles el nombre de Anel Messager o de Anthony Gormley o de David LaChapelle, podrá resultar espectacular y al mismo tiempo también muy cuestionante y muy válido. Porque decir, ¿por qué no poner a un artista mexicano? ¿Por qué no poner a Gabriel Orozco? Pero Gabriel Orozco puede estar exhibiendo en Nueva York, o en Alemania, o en España, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sucede es que cuando nosotros presentamos a los artistas mexicanos, paradójicamente esos artistas mexicanos, como los que mencionaba, como Betsabe Romero o Flor Garduño, son más conocidos en Europa, en Estados Unidos, que en México. Entonces, desafortunadamente quizás para nosotros podría resultar muy ajeno, pero traerlo, o sea, fíjense, la problemática es una cuestión más bien cultural, ya no es una cuestión del museo. Cómo los mexicanos salen al extranjero, se consolidan en el extranjero y regresan a nosotros como los grandes artistas, ¿no? Y esa es una realidad que no solamente es de México, sino gran parte de los artistas latinoamericanos en la actualidad adolecen o carecen de estos apoyos en sus países de origen, y entonces es lo que sucede es salir y regresar. Y en este caso muchas de las propuestas San Ildefonso, en este paradigma de elegir o de traer a los artistas de vanguardia más sobresalientes de los últimos tiempos, pues ahí empezamos a ver esos nombres como Betsabe Romero, como Flor Garduño, al lado de Anel Messager, o de Anthony Gormley, o de David LaChapelle, o de Mario Testino, y entonces es ahí donde se vuelve el espectro un poco cuestionante. Entonces a veces en nuestra cultura local, en nuestro interno, como público asiduo a museos dentro de nuestro país, pues entonces nos viene esa pregunta, ¿no? De ¿por qué solamente extranjeros y no mexicanos? Entonces aquí no es una cuestión regional o nacionalista, y yo creo que también es una cuestión muy importante que ustedes, por ejemplo, como interesadas de la cultura, del arte y de lo que se está haciendo a nivel mundial, ya en la actualidad el arte ya no es un arte regionalista, el arte es un arte global, y el arte es un arte de interrelaciones, no solamente estéticas y compositivas, sino también de contenidos, de procederes, de intencionalidades, y entonces en ese sentido el arte se está volviendo una cosa
que puede ser realizada por una persona que sea de origen argentino, radicada en México, resultado de la diáspora por la crisis económica de hace 10 años, pero con una influencia con miras hacia la frontera y al mismo tiempo regresa. Entonces es un arte multiverso, ¿no? Algo que se le llama la estética interrelacional, ahora en la actualidad así se maneja, ¿no? Como una de las características en la cual los artistas se están viendo inmersos y tienen esa intención de generar sus propuestas con esa intención, ¿no? Que el arte sea, que se vea y que se entienda tanto para el ojo latino como para el ojo europeo como para el ojo asiático. Ese es quizás donde también ahorita está radicando mucho el cambio de ver el arte. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos a nuestra realidad local, a lo que vivimos en México y a los cuestionamientos propios de la gente que vive en México, ¿no? Y es una cuestión muy válida, por eso se los explico de esta manera, porque mucha gente dice, ¿por qué no traer a artistas mexicanos? Claro, hay muchos, pero son procesos, ¿no? Y aquí más bien la dinámica del museo no va en relación a ver qué artista es mejor, porque eso quizás más bien tendría que ser, es lo que hace, por ejemplo, una galería. Sí. ¿No? La galería más bien sí es alguien que un artista dice, bueno, vamos a ver qué se está haciendo en el campo del arte, hay que ver qué propuesta pues, suena interesante, es mejor, y es ahí como el mundo de la galería adquiere esa relevancia. Pero en el caso de los museos, en esta dinámica que es mucho más elevadas, no en el sentido intelectual ni mucho menos, sino que es una dinámica a nivel internacional, y en este caso sí tiene que ver mucho con San Ildefonso, puesto que San Ildefonso ya es un museo que es reconocido a nivel internacional. Entonces, por otro lado, también los convenios, las influencias que se tienen de otros a raíz de esas vinculaciones anteriores, pues también son el resultado de que las exposiciones y los artistas empiezan a fluctuar y se muevan en el mundo de San Ildefonso, ¿no? Una cosa muy importante, por ejemplo, es el caso de David LaChapelle. David LaChapelle fue en San Ildefonso, fue el primer museo de América Latina que visitó su obra como una propuesta artística, no como una cuestión mercadológica, ni de marketing, ni de jet set, que es una de las características de la obra de David LaChapelle. Y de aquí se convirtió en una cuestión de punta de lanza, ¿no? Ahora ya lleva, desde que se presentó en 2009 en San Ildefonso, ya lleva alrededor de 5 museos exhibiéndose su obra, ¿no? Y esto ya no está en el mundo de la galería, por ejemplo. Otra de las cuestiones en relación a lo que tú preguntabas, pues sí tiene que ver mucho las vinculaciones. San Ildefonso ya no es solamente un museo receptor de exposiciones, también es un museo que produce exposiciones. Con ellas también, al ser un museo productor, se da la tarea también de difundir y de promover esas producciones a otros museos. Para lo tanto requiere de socios. Ya no es la figura del museo como colaborador o copartícipe, sino también es un socio. Es el que se da la tarea de apoyar itinerancias de exposiciones, apoyar patrocinios, apoyar traslados, patrocinar gestión cultural para que las obras sean prestadas. Digamos, estamos hablando en un nivel mucho más complicado. Y esto a raíz del año 2006, cuando se convirtió en un museo coproductor con el Museo de Arte de Filadelfia, con el ACMA, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, y San Ildefonso. Entre los tres generaron una exposición que se llamó Revelaciones, las artes en América Latina. Era una exposición que, además de muy costosa, era muy complicada moverla, porque incluía obra de arte virreinal de 17 países latinoamericanos, no es cierto, de 13 países latinoamericanos, los cuales se tenían que mover en las mismas sedes, en las mismas itinerancias, de una manera homogénea. Entonces, de repente, cuestionar y gestionar dineros, préstamos de obra y todo eso era una cuestión muy complicada. Entonces, a raíz de eso quedó ya una relación, o sea, después de ese proyecto finalizado el mismo, quedó una relación ahí muy estrecha.
Entonces, cuando se está presentando alguna exposición que resulta del interés para el otro, pues entonces se establecen esos criterios. Y eso no es a nivel internacional únicamente, también San Ildefonso tiene este tipo de convenios o de tratos con otros museos, como el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, como el Museo Amparo de Puebla, que han sido, o el Museo de Tijuana, el Centro Cultural Tijuana, también ha sido un museo que ha estado muy cercano a San Ildefonso, y no es gratuito que de ahí se hayan presentado varias de las exposiciones que alguna vez hayan visto. Es el caso, por ejemplo, de Annette Messager. Annette Messager se presentó en Monterrey, después estuvo en Puebla, ahora está en San Ildefonso. O nosotros generamos Cicatrices de la Fe, que se generó aquí. Después de aquí se fue a San Antonio, de San Antonio regresó al Museo Amparo en Puebla, después se fue a Tijuana, después ahora está en Oakland y termina su exhibición. Y viceversa, por ejemplo, ahorita en Monterrey está exhibiéndose Ron Mueck. Y para el mes de septiembre estará aquí, en San Ildefonso. Entonces, pues ahí tiene que ver también mucho esta cuestión de los convenios o las relaciones que se establezcan entre los museos para poder generar tanto exposiciones y al mismo tiempo asociarse para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, oye, ¿qué tan importante o qué tan relevante consideras? Bueno, dentro de la página del museo ya hay una función en la que puedes ver las exposiciones en línea, ¿no? O anteriores, algo así. Al mismo tiempo en Francia y al mismo tiempo en Brasil y al mismo tiempo en tu ciudad y al mismo tiempo peleándote con tu hermano porque te deje ver el programa de televisión, tienes esa facilidad de poder tocar mundos y precisamente con ello inducir a que el visitante lo haga. Sí, pues quizás entiendo para dónde va su pregunta, en decir, bueno, que no esto le quitaría público al museo, que esto no les está demeritando en las afluencias. Quizás yo puedo decir que no, porque no es lo mismo, por muy buena que sea tu resolución en la cámara y en tu computadora, tener la experiencia de vivir y de ver de frente, ya sea un fresco, ya sea vivir el espacio. Ustedes están aquí y ya se habrán percatado que a lo mejor al visitar en la página, bueno, ven el recorrido y dicen, pues qué padre edificio, está fantástico, pero no es lo mismo la experiencia, el sentir la monumentalidad del edificio que te envuelve y te introduce a que lo explores. Y entonces ahí es donde radica quizás la manera de ver la herramienta que es ese medio, para que entonces el visitante le despierte las ganas de venir y recorrerlo, ¿no? Que ya son dos experiencias completamente distintas, las dos muy válidas, porque también puede existir el espectador que diga, no, pues yo ya lo vi en el video y con eso me es suficiente, ¿no? Perfecto, también se vale, pero quizás creo que el cometido de tener estas herramientas es motivar a la inquietud de los visitantes y que vengan y recorran el espacio. Y si estas herramientas son lo mejor posiblemente desarrolladas, son lo más reconocidas, porque también ahí te enfrentas al ojo crítico de quien se dedica a eso, ¿no? Qué fea está esa imagen, qué mal les hicieron ese recorrido virtual, esto está mal tomado, ¿no? Híjole, ¿por qué no vamos y les decimos que está horrendo eso, ¿no? Lo deben de cambiar. Entonces te enfrentas a dos cosas. Yo creo que aquí entonces podemos optar por la cuestión positiva, que siempre todos estos medios sirven, van a servir siempre porque van a ayudar a que la gente venga, por un lado, o también se van a enriquecer la mirada a través de la pantalla, si también así lo desean, pero al final la experiencia que tiene la mayor riqueza, la mayor importancia, es la que la gente se dé la oportunidad de que sepa que ese museo tiene todos esos recursos para poderlo visitar. Inclusive no solamente eso, tiene otra parte en donde tú le picas y ves las exposiciones que tuvimos en el 2009, en el 8, en el 7, en el 6, así, ¿no? Y te vas dando cuenta de lo que hubo, una especie de memoria digital para la gente que a lo mejor quizás tenga que hacer una tarea. Eso también puede ser una herramienta básica y efectiva, porque dicen, híjole, si voy al museo y pregunto y a lo mejor ya está tirado en los archivos del año 2000, ¿no? Mi pérdida de tiempo, ¿no? Entonces yo rápidamente me meto, le pico y tengo mi tarea resuelta, ¿no? Entonces
Creo que siempre todo recurso es benéfico, y más en un museo que se enfrenta día a día con la búsqueda de sus propios recursos, la búsqueda de difundir de una manera más efectiva y de llegar a un público mucho más muy natural. Podríamos entonces resolver que en realidad todo el arte contemporáneo no carece de originalidad si nos fuéramos en esa visión o en esa postura. Y entonces eso representaría una decisión un poco complicada y al mismo tiempo muy limitante para nosotros. Como también muy limitante sería que en el arte contemporáneo nosotros tratemos de definir siempre todo, porque entonces lo limitamos a esos criterios y nada más. Y a lo mejor para mí eso puede ser muy válido, pero para ti puede representar otra cosa. Quizás la riqueza del arte contemporáneo y de los artistas contemporáneos no es el método o no es el proceso con el que ellos decidan hacer su propuesta artística, sino más bien hacia dónde quieren llegar con esos elementos, no solamente para sí, sino también para los demás. Porque creo que el artista contemporáneo está muy consciente, aunque no lo diga, que en el momento que su obra la pone afuera o la pone en la charola para el espectador, deja de ser su producto de arte nada más. Ya entonces lo está permitiendo, está abriendo una puerta para que nosotros, como espectadores o como meros apreciadores o como nos queramos llamar de frente a la obra artística, nosotros también emitamos nuestro juicio de valor. Positivo, negativo, falso, verdadero, eso dependerá de nosotros. Pero ya él debe estar muy consciente que eso va a pasar. Y entonces, dentro de esos cuestionamientos, habrá un momento en el que habrá gente que diga, es que eso a mí no se me hace válido. Yo no consigo que él diga que eso pegado ahí es una obra de arte. Y él quizás no lo aceptará o sí lo aceptará, pero un hecho es que tu opinión es tan válida como la del propio artista en general. Entonces, ninguna de las dos puede ser anulada o cancelada. Entonces, a nuestras necesidades, algún elemento de valía en ese objeto, bien lo podemos rechazar. Esa es la riqueza del arte contemporáneo y que a veces a la gente le cuesta mucho trabajo entenderlo. Sí. Por eso la gente no quiere venir a verlo, porque dice, es que yo no le entiendo, yo no sé, a mí no me gusta. ¿Qué pasa si alguien quiere llegar y comprar una obra? Bueno, pregunta interesante. Pues depende, mira, si el artista está vivo, en la negociación la ve directamente con el artista. Cuando no está vivo, obviamente muchas de las obras pertenecen a colecciones, tanto privadas como colecciones de algún fideicomiso o tal. Y entonces cuando se ponen en contacto es con la gente de ese lugar. Me viene en una ocasión una imagen, un recuerdo, cuando tuvimos en el 2007 la exposición de Julio Galán. Y yo estaba dando una visita guiada y de repente se me acercan dos personas, un hombre y una mujer. Pues se me acerca un hombre y me dice, oiga, ¿quién le debo de decir para comprar obras de Julio Galán? Y yo dije, bueno, él está preguntando como si uno fuera a comprar, quiero comprar una botella de vino tinto, ¿no? Y perdón, dice, no, lo que pasa es que, a ver, es que le quiero explicar. Y me dice, ¿cómo puedo hacer para comprar estos cuadros, algunos de los cuadros? Y entonces, pues hasta donde yo sé, no están en venta. Y si es así, bueno, pues hay un curador que es el que se encarga de mantener toda la obra, en fin. Y si gusta, le doy los datos del maestro Ari Cámara y ya pónganse en contacto con él. Dice, lo que pasa es que ella es directora del Museo Guggenheim. Y entonces vino a México de visita y obviamente ella le preguntó a un corredor de arte que tenía que ver. O sea que ahorita cuál era el artista que tenías que comprar como para futuras generaciones. Y entonces alguien le dijo que, bueno, si tú vas a México y vas a comprar, ahorita de quien tienes que comprar obras es de Julio Galán, ¿no? Porque de ese artista en 10 años va a valer muchísimo, ¿no? Y entonces ella quiere llevar unos 6 cuadros, dije, no, pues ¿no? Aparte que tienes el poder económico para hacer eso y aseverar y hacerlo, pues sí tienes que dirigirte a alguien.